Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ingrid Yuquilema y en el día de hoy espero que estén súper bien. Y en el área de Quichua vamos a aprender esta clase los colores. Tushpukuna en Quichua, los colores Tushpukuna. ¿Ok? Vamos a aprender cuáles son los colores y cómo se dicen en el idioma Quichua. Quillu, Quixpu, Puca, Guaya, Ancas. Quillu es el color amarillo, Quixpu el color anaranjado, Puca el color rojo, Guaya el color verde, Ancas el color azul. Tenemos otros colores, Yura, Llana, Guaminsi, Maigua. Yura es el color blanco, Llana el color negro, Guaminsi el color rosa, rosado, Maigua el color morado. ¿Ok? Yura, blanco, Llana, negro, Guaminsi, rosa, morado, Maigua. Por último tenemos Pacu, Chaguaguaya y Chaguaancas. Pacu es el color café, Chaguaguaya el color verde claro, Chaguaancas el color celeste. Tenemos, a ver, repitan, Pacu, Chaguaguaya, Chaguaancas. Pacu es el color café, muy bien. Chaguaguaya verde claro, Chaguaancas celeste. Vamos aquí a volver a repasar. Maigua es el color morado, Guaminsi color rosa rosado, Llana negro, Yura blanco, Quillu amarillo, Quixpu anaranjado, Puca rojo, Guaya verde, Ancas azul. Estos son todos los colores de la clase de hoy. Bueno, pues tenemos también un deber y dice lo siguiente: repetir 3 veces cada color, cada uno de estos 3 colorcitos: Chaguaancas, Chaguaguaya, Pacu, Maigua, Guaminsi, Llana, Yura, Quillu, Quixpu, Puca, Guaya, Ancas. Tienen que repetir 3 veces en su cuadernito o en los que ustedes estén haciendo, ¿ok? Y también les voy a enviar un archivo en PDF en el cual ustedes tienen que pintar y escribir los colores en quichua. Por ejemplo, va a estar esta figurita, estos dibujitos, y está señalando los colores en español. Ustedes tienen que escribirlo en quichua. Por ejemplo, si les pregunta anaranjado, ¿cómo se dice anaranjado en quichua? Ustedes lo ponen en una partecita de aquí del recuadro donde dice anaranjado y lo pintan de acuerdo al color que se les indique. Lo mismo con el verde, morado, rojo, azul, café, rosado, verde. ¿Ok? Ustedes lo van escribiendo en quichua la palabra y lo van pintando de acuerdo al color que se le indique. ¿Ok? Eso es todo por la clase de hoy. Espero que hagan sus deberes, presenten todos las tareas y pues nos vemos en la próxima clase con más temas para poder aprender. ¿Ok? Esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero se encuentren súper bien y hasta la próxima clase.